Hola, bienvenidos a este sexto ejercicio acerca de momentos de una fuerza respecto a un eje. En este ejercicio nos dice se levanta el marco en forma de A. Aquí vemos el marco en forma de a una posición perpendicular mediante la fuerza vertical de F de 80 libras, ¿no? Aquí tenemos F 80 libras y nos dice determine el momento de esta fuerza con respecto al eje Y cuando el marco está en la posición que se muestra. Entonces tenemos que hallar el momento en el eje Y. Eso quiere decir que el momento a hallar es de esta forma, ¿no? Aquí vamos a poner M, ¿ya? M. Listo. ¿Y qué más? Que esta fuerza es vertical, ¿no? O sea, está en el eje Z. Esta F está en negrita, por lo tanto es un vector, ¿no? Es un vector. Ahora, habría dos formas de resolverlo, ¿no? Podemos utilizar lo que son los ejes X, Y o bien los ejes X' y Y', ya que Z va a ser lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? A ver, nos preguntamos, a ver, ¿cuál sería la forma más fácil de hallar esto? Considerando los ejes X', Y' o XY. ¿Cuál sería? A ver, en este caso se ve más fácil utilizar los ejes X' y Y'. ¿Por qué? Porque prácticamente ya tenemos los valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 3 pies, 3 pies. Aquí ya tenemos prácticamente el ángulo. Y podemos hallar más fácil, ¿no? Ahora, si utilizamos el eje Y y el eje X, se nos va a hacer más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos que encontrar este punto, y para encontrar este punto se va a hacer difícil, ¿no? Pero también es posible, ¿no? Primero vamos a resolver utilizando los ejes X' y Y', ¿sí? Entonces aquí decimos que momento va a ser igual a un vector unitario, ¿no? Un vector unitario, a ver, el vector unitario tiene que ser en el eje de giro, ¿no? En este caso, un punto del eje de giro va a ser el punto A, ¿ya? Entonces, el vector unitario va a ser de esta forma, ¿no? Listo. Entonces, esto lo vamos a llamar UY, ¿ya? Porque va en el eje Y. UY. Listo. Entonces va a ser UY, ¿sí? Vector unitario UY. Producto punto. Abrimos paréntesis y ponemos lo que es el vector de posición, ¿no? Vector de posición R. Ahora, vector de posición R tiene que estar desde un punto de lo que es el eje de giro a un punto de la fuerza, ¿no? En este caso, coincidentemente, es desde el punto A hasta el punto C, ¿no? Puede ser de este punto, por ejemplo, de cualquier punto, puede ser de este punto o de este punto o de cualquier punto, pero no podemos hallar el valor fácilmente. Pero como pasa por el origen, entonces vamos a tomar el punto A y el punto C, ¿sí? Entonces, vamos a trazar aquí de otro color. Y aquí ponemos de esta forma, le vamos a llamar vector de posición RAC. Sigamos, entonces esto va a ser RAC. RAC. Producto cruz, en este caso, F. Lo que es la fuerza, ¿no? F. F va a ser igual a ¿qué? A ver. Ya. Esto va a ser, a ver, en libras, ¿no? Libras por pie. Listo. Ahora vamos a hallar lo que es las componentes de estos, los valores de estos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner UY, ya. Para ahorrarnos espacio, desde aquí voy a empezar. UY va a ser igual a ¿qué? A ver.
Ahora es cuando debemos decidir cuál de ellos utilizar, ¿no? Entonces hemos dicho que vamos a utilizar el eje X' y Y'. En este caso, simplemente lo que es el vector unitario UY no va a ser J. Entonces, primeramente vamos a dibujar el triangulito aquí, ¿ya? Para hallar lo que es el vector unitario Y. Entonces, simplemente hacemos de esta forma esto. Listo, esto vale 30 grados, lo podemos ver aquí, 30 grados, 90 grados, aquí está, y 3 pies, ¿no? 3 pies. A ver, para hallar este punto, necesitamos saber la distancia, esto que es 3 pies, y esta distancia, ¿no? Que es, que no sabemos, entonces simplemente ponemos n, ¿no? Entonces aquí podemos decir que tangente de 30 grados, ¿cuánto es? N sobre 3 pies. 3 pies. Entonces n va a ser igual a, ¿qué? Tangente de 30 por 3 pies, ¿no? Sería 3 por tangente de 30 grados. 30 grados. Ya tenemos n. Y ahora, una vez que tengamos este punto, necesitamos sacar el vector unitario, ¿no? Entonces el vector unitario simplemente va a ser la división entre lo que es el vector de posición por su magnitud, ¿no? En este caso, el vector de posición va a ir desde el punto A hasta este punto, ¿no? Aquí vamos a ponerle punto D, ¿ya? Para no equivocarnos, el punto D. Entonces este es el punto A, este es el punto D. El punto D va a ser igual a ¿qué? En X, ¿cuánto va? En X, va, en este caso sería menos 3 tangente de 30 grados, coma, a ver, y en el eje Y iría Y', en este caso sería 3 pies, ¿no? 3 pies. Entonces, ya tenemos el eje D. Simplemente necesitamos saber un vector de posición acá, ¿no? Entonces, el vector de posición aquí más o menos va a ser de esta forma. El vector de posición, vamos a poner RAD. RAD. Y RAD va a ser igual a ¿qué? Mira, el vector unitario Y va a ser igual a RAD entre RAD. ¿Sí? El vector de posición RAD entre su magnitud, ¿sí? Entre su magnitud. Ahora, vamos a hallar, ¿sí? El vector unitario UY. UY va a ser igual a RAD, ¿no? RAD entre su propia magnitud, ¿no? RAD. Esto es igual a el vector de posición D menos el vector de posición A. Esto tenemos más resuelto en otros ejercicios, mejor explicado. Justamente tratamos de lo que es el vector de posición. Es casi igual de menos A. Listo. Entonces va a ser el vector D. El vector de posición D simplemente es A hasta D, ¿no? Desde el origen hasta D. Entonces vamos a poner este punto, ¿no? El D es este punto. Entonces va a ser menos 3 tangente de 30 grados. Y más 3J. Se acabó. Menos el vector de posición A. ¿El vector de posición A qué es? Está en el mismo origen, ¿no? Entonces simplemente 0, ¿no? Entonces el vector D menos el vector de posición A, que es prácticamente 0. Entonces solo queda el vector de posición D, ¿no? Aquí vamos a poner aquí. Aquí ya sacamos lo que es la magnitud. Entonces la magnitud va a ser 3 tangente de 30 grados al cuadrado, ¿no?
más 3 al cuadrado. Entonces, haciendo toda esta operación en una calculadora, uy va a ser igual a menos 0.5 y más 0.866J, ¿sí? Y ya tenemos lo que es el vector unitario Y, ¿no? Ahora, nos falta el vector de posición RAC. RAC, aquí tenemos, ¿no? Entonces, igual forma, ¿no? RAC, vamos a poner acá. Aquí vamos a separar así, de esta forma. Para no mezclar, así. Entonces, RAC. RAC va a ser igual a ¿qué? RAC. C menos A, ¿no? El vector C menos el vector de posición A, ¿no? Igual, el vector de posición C es simplemente en el eje, a ver, en el eje X es aquí nos falta también, ¿no? A ver, simplemente va a ser de este punto a este punto, ¿no? Pero sabemos que de este punto al punto C mide 6 pies, ¿no? Pero no sabemos cuánto mide esto, ¿no? Entonces dibujamos el triangulito. Aquí lo voy a hacer de esta forma, de esta forma. Esto lo puedes hacer rápido mentalmente, pero si no quieres equivocarte, tienes que dibujar el triangulito, ¿sí? Entonces esto va a ser 6 pies, ¿no? 6 pies. Tienes el triangulito, que es este triangulito sombreado, 15 grados, 15 grados. Aquí ya simplemente puedes decir, esto vale, el cateto opuesto de este triángulo simplemente va a ser 6 por seno de 15 grados, ¿no? Aquí puedes utilizar esta forma también, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decir que este valor, por ejemplo, podemos poner, ya vamos a poner R, ¿ya? R, S acá, variables nada más, RS. Entonces, podemos decir que seno, mira, seno de 15 grados, seno de 15 grados es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa, R sobre 6 pies. Entonces, R va a ser igual a 6 seno de 15 grados, pies, ¿no? Pies. De igual forma, ¿no? Aquí vamos a hallar que S es igual a 6 por coseno de 15 grados, ¿no? 15 grados, pies. Ahora ya tenemos estos valores. Entonces, lo que necesitamos saber es el valor de S, ¿no? Que va de este punto a este punto. Entonces, eso sería en lo que es el eje X, ¿no? X negativo, entonces simplemente va a ser menos, en este caso 6 coseno de 15 grados. Y en este caso, y menos o más, a ver, más, en este caso 3 hacia el eje X, Y prima, ¿no? Entonces sería 3J, más, en este caso va más porque este punto, el punto C está hacia el eje Z positivo, ¿no? Entonces simplemente va a ser R en este caso, ¿no? Esta altura, R. Entonces, este R es 6 seno de 15, 6 seno de 15, ¿no? 6 seno de 15 grados K. Listo. Menos, en este caso, puedo poner menos. El vector de posición A, simplemente está en el origen, ¿no? Entonces 0. Listo, ¿no? K. Ahora, ya tenemos RAC, que es este valor. Simplemente nos falta lo que es F, ¿no? La fuerza expresada en forma vectorial F. F va a ser igual a ¿qué? Su fuerza, a ver, 80 libras, ¿no? Entonces va a ser F por un vector unitario UZ, vamos a poner en este caso ya. UZ. UZ simplemente va a ser K, ¿no? ¿Por qué? Porque UZ se dirige hacia arriba, ¿no? Hacia el eje Z, ¿sí? UZ, vamos a poner acá, UZ.
Su z se dirige hacia arriba perpendicularmente al plano formado por x' y y', ¿no? Entonces uz va hacia arriba, entonces sería simplemente de esta forma, ¿no? fk nada más, ¿no? fk. Entonces el vector f sería 80k libras. Ya. Aquí me estaba olvidando. El vector de posición está expresado en metros, ¿no? En metros, digo en pies. Aquí es pies. Me estoy olvidando de su unidad. Listo. Ahora, el momento va a ser igual a ¿qué? Abrimos esto. Va a ser igual a ¿qué? A ver. El vector unitario es simplemente 0.5, ¿no? Acá 0.5 en X, en Y, 0.866 en Z0. Cerramos, a ver, R es menos 6 coseno de 15. Menos 6 coseno de 15, ¿cuánto nos da ese valor? Menos 5.795, ¿no? Menos 5.795. 3 y 6 seno de 15, ¿cuánto es 6 seno de 15? Es 1.553, ¿no? Es 1.553. Ahora nos toca con la fuerza, ¿no? Fuerza simplemente es 0 en X, en Y 0 y en Z es 80, ¿no? Listo. Ahora nos va a dar espacio, entonces aquí M va a ser igual a ¿qué? La determinante de esto, ¿no? Entonces va a ser menos 0.5 por 3 por 80, ¿no? 3 por 80 menos 0 por 1.553. Cierro, menos, aquí va a ser, a ver, menos 5.795 por 80 menos 0 por 1.553, ¿no? Listo, cerramos, más 0 por, pero todo número multiplicado por 0 es 0, ¿no? De igual forma, esto es 0, 0, esto es 0, ¿no? Entonces M va a ser igual a ¿qué? A ver, 3 por 8, 24, 24, 240 por 0.5 sería 120, ¿no? Menos por más, menos, entonces sería menos 120, menos este menos estoy poniendo, aquí va a ser 8 por 5.795, para eso necesitamos calculadora, y nos da un valor de 401.48, ¿no? 48. Ahora, menos por menos es más. Y esto nos da un valor de 281.48 libras por pie, ¿no? Por pie. Entonces esta sería nuestra respuesta, ¿no?